Iniciamos el módulo sobre el estrés y vamos a empezar por conocer de dónde viene la palabra estrés. Es una curiosidad simplemente, pero es una historia muy bonita. La palabra estrés se la debemos al doctor Hans Selye, un médico austrohúngaro. Selye observó que muchos de sus pacientes padecían trastornos que no estaban causados directamente por su enfermedad o condición médica. Estos enfermos, independientemente de la enfermedad que cada uno tuviera, presentaban una serie de síntomas comunes: cansancio, pérdida de apetito, fatiga y debilidad. A Selye esto le llamó mucho la atención y a ese conjunto de síntomas les puso un nombre: síndrome de estar enfermo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Selye emigró a Canadá para hacer un programa de posgrado y allí compartía apartamento con estudiantes de ingeniería. A sus compañeros de piso les oía hablar de conceptos propios de la ingeniería y le resultó muy curioso uno de ellos, el strain. Sus compañeros le explicaron que la palabra strain designa el proceso físico de fatiga que sufren los materiales al ser sometidos a cierta presión sostenida en el tiempo, como cuando se aprieta una bola de goma. Strain podría traducirse como tensión. Selye pensó que ese proceso de tensión era justo lo que les pasaba a los ratones con los que él estaba experimentando en su laboratorio. Lo que hacía Selye con esos ratoncitos era someterlos a un ejercicio físico extenuante y comprobó que tras ese ejercicio en las cobayas aumentaba la producción de ciertas hormonas, como la adrenalina y la noradrenalina. Y también vio que padecían úlceras gástricas. Al conjunto de estas alteraciones orgánicas las llamó estrés biológico. Continuando con sus investigaciones, se dio cuenta de que no solamente los agentes físicos que directamente actuaban sobre el organismo producían estrés, sino que además, en el caso del hombre, las demandas de carácter social y las amenazas del entorno que requieren capacidad de adaptación provocaban el trastorno de estrés. Cuando publicó su investigación, la llamó El estrés, un estudio sobre la ansiedad. Sus compañeros le felicitaron por el trabajo y por haber inventado la palabra estrés. Y él dijo que de eso nada, que esa palabra era la que ellos utilizaban como concepto de sobreesfuerzo en los materiales. Y entonces se dio cuenta de que debido a que su nivel de inglés no era perfecto, había utilizado estrés en lugar de strain. Corrió a hablar con su director de tesis para explicarle la confusión y para decirle que cambiaría la palabra en el documento que había publicado. Pero su director de tesis le contestó que no, que ni se le ocurriese, que la palabra estrés era preciosa y muy adecuada. Y así fue como Selye se hizo un lugar en la historia de la medicina y de la psicología y hoy se le considera el padre del estrés. Vamos a ver qué es el estrés hoy en día y cómo lo entendemos de la psicología. Como veis, procedente de esa definición que venía de la ingeniería, el estrés se conoce actualmente como la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos. Con psicosomáticas nos referimos a reacciones psicológicas y reacciones que experimentamos en el cuerpo. Es decir, decimos que una persona está estresada cuando se siente saturada, agobiada, desbordada, con la sensación de que las circunstancias son algo con lo que no puede lidiar, con la sensación de no dar abasto, de no poder con todo. Y a menudo esto va acompañado de pensamientos atemorizantes y de miedo a enfermar. De hecho, esta definición no es solo una definición, sino una pista para lo que vas a ver más adelante en este módulo. En realidad, el estrés no es una enfermedad ni un cuadro psicológico. El estrés es la causa o el punto de partida de trastornos físicos y mentales, como por ejemplo la ansiedad y la depresión. El estrés se manifiesta con una serie de síntomas como los que vamos a ver a continuación en esta lista. No todas las personas tienen los mismos síntomas, aunque estos son los más frecuentes. Vamos a verlos uno a uno.
Uno de los síntomas más recurrentes en el estrés es el tener pensamientos obsesivos, negativos y muy frecuentes sobre el mismo tema, el tema que a cada persona más le agobie, ya sea un tema familiar, de salud, profesional, lo que sea. Es decir, la persona estresada tiene una cantidad de diálogo mental impresionante sobre ese tema y se acuesta pensando en él, se levanta pensando en él y no para de darle vueltas todo el día. En cuanto a la sensación global, como hemos comentado en la definición del estrés, pues es esa sensación de agobio, nerviosismo, agitación, tensión. Cada persona, digamos que la identifica de una manera diferente, pero en general sería eso, una sensación de agobio. Síntomas frecuentes en el cuerpo: dolores dispersos, dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores musculares. También depende de cada persona el manifestar el estrés físico, somático en el cuerpo en una zona determinada. Suele haber una sensación general durante todo el día de falta de energía, de cansancio, de debilidad, de dificultad para atender las obligaciones diarias. Hay una adaptación a los cambios ambientales en el sentido de que la persona que está, tanto la persona que está estresada como la que no está estresada, se adapta a los cambios ambientales, ¿verdad? Si, yo qué sé, si tienes, por ejemplo, que ir a buscar a los niños al cole porque están enfermos, pues eso requiere una adaptación de tu agenda, ¿bien? Y en el estrés lo que ocurre es que esta adaptación al cambio ambiental se vive de una forma mucho más agobiante a lo que debería ser en realidad en una situación normal. Otros síntomas en el cuerpo podrían ser la rigidez muscular y las contracturas, siendo las más frecuentes en la zona de la nuca, por ejemplo. Nuca, cabeza, hombros, toda la zona, digamos, del tronco superior. También hay una pérdida de la capacidad de concentración, a las personas les cuesta concentrarse en el trabajo. Recordad que hemos dicho al principio de la lista que hay mucho pensamiento obsesivo y eso hace que estemos siempre dándole vueltas al mismo tema, por lo tanto se pierde capacidad de lectura, las personas se quejan de que leen y no se enteran de lo que leen o de que están haciendo una cosa pero su mente está por ahí divagando. También son muy frecuentes el malestar digestivo, gástrico, dependiendo de cada persona también, pues hay algunos lo manifiestan en cuanto a, por ejemplo, diarreas o todo lo contrario, estreñimiento, dificultades en la digestión en general. Ya os digo, cada persona pues, lo manifiesta de una forma diferente. Y también hay, dependiendo del momento del día, sensación de palpitaciones, como que el corazón parece que se vaya a salir del pecho, sudoración, sensación de vacío, de hueco en el estómago, etc. A esta lista le faltaría añadir los síntomas emocionales. Aunque hemos hablado al principio de la lista de agobio, nerviosismo, agitación y tensión, hay otras emociones muy frecuentes en el estrés, como el miedo a caer enfermo, la frustración por no saber qué hacer para quitarse el estrés de encima, una sensación de tristeza que siempre está ahí sobrevolándolo todo. Digamos que tristeza, frustración, impotencia, agobio, agitación, nerviosismo serían los síntomas emocionales más frecuentes en el estrés.